fui criada en el Evangelio, como a veces uno en la adolescencia llega a un tiempo donde uno dice, no quiero la iglesia, no me interesa, no está dentro de mis planes de vida, ¿verdad? Uno se aparta, pero el Señor en su infinita misericordia lo atrae a uno nuevamente y lo restaura. Y aquí estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, casada con un hombre muy especial, un siervo de Dios, con 2 hijas, que una le sirve al Señor y la otra está en proceso, ¿verdad? En el tiempo del Señor, ¿verdad? Porque hasta es todo en el tiempo del Señor. Pero creo que de las muchas enseñanzas que he dado, esta de la soberanía de Dios ha sido especialmente un reto para mí. Lo digo porque, hermanos, yo soy fiel creyente de la soberanía de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Ok. Yo soy fiel creyente de la soberanía de Dios. Pero miras que cuando me ha tocado aceptar la soberanía de Dios, mi creencia en la soberanía de Dios se ha visto a prueba. Y ahora lo vamos a hablar porque muchas veces decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, pero pasa algo y decíamos, Dios, ¿pero por qué? No habíamos dicho que fuera la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado a usted eso? Bueno, a mí me ha pasado. Entonces a veces creemos en la soberanía de Dios como de aquí para afuera, pero cuando ya nos toca comprobar la soberanía de Dios, porque le voy a decir, muchas veces para los cristianos la soberanía de Dios pareciera que solamente se manifiesta en ciertas cosas y en ciertas cosas no. A unas cosas sí le atribuimos, cuando son cosas buenas, decimos, es que era la voluntad de Dios. Pero cuando pasan cosas que no son buenas en nuestras vidas, decimos, no, eso es, bueno, se lo achacamos al diablo, se lo achacamos a muchas cosas, pero muchas veces, hermanos, tenemos que entender que aún las cosas que no son tan buenas o que son malas, no provienen de Dios, pero Dios sí las permite. Yo no sé si usted cree eso o le estoy dejando un gran signo de pregunta en su cabeza, pero ahora lo vamos a estudiar. Porque como les digo, hermanos, hablamos de la soberanía, cantamos ahora de la soberanía, ¿no? De Dios, soberano, ¿verdad? ¿Quién revocará tus decretos, Señor? ¿Verdad? Todo eso, hermanos, lo cantamos, pero ¿realmente lo creemos? Porque también con respecto a la soberanía de Dios, y esta doctrina de la soberanía de Dios, es una doctrina que deberíamos de manejarla al dedillo, porque hay corrientes, hermanos, dentro de las iglesias que hablan de decretar y de ordenar, cuando en el reino de los cielos solo hay un soberano. Y a veces la gente, hermanos, decreta cosas que ni siquiera están en la Biblia. Primero se están atribuyendo a algo que es un atributo único y exclusivo de Dios. Imagínense que en el reino de Dios hubieran puros, estuviera Dios como rey, pero estuviéramos ahí un montón de reyes y reinas. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Sería Dios absoluto gobernador o soberano? Pregunto. No. Entonces ve como muchas veces desconocemos sobre la soberanía de Dios o la conocemos a medias, y es eso lo que yo quiero hablar o que podamos aprender en esta mañana. Si usted está anotando, anote, hermanos. Y como yo le decía a alguien un día de estos, no se trague todo lo que uno le dice. Vaya, si usted tiene alguna duda, escudriñelo en la palabra, porque nosotros también somos personas falibles, ¿verdad, pastor? Nos podemos equivocar, ¿verdad? Nos podemos equivocar, ¿ok? Pero vaya a la palabra. No me lo diga desde su asiento, hermana, está equivocada. No, vaya, escudriñelo a la luz de la palabra. Y luego podemos sentarnos a conversarlo. Claro que sí. Pero hermanos, ¿por qué? Porque lamentablemente mucha gente se sienta en las iglesias, escucha el mensaje, le dice amén a todo, pero no estamos buscando la palabra, no nos estamos metiendo en la palabra,
no estamos escudriñando la palabra y es necesario que lo hagamos. Ahora, ¿qué es soberanía? ¿Qué es la soberanía de Dios? Porque es muy importante, creo que yo he tratado en cada atributo que me ha correspondido aclarar o dar una definición de cada atributo, ¿verdad? En su momento de la infinitud, en su momento de la inmanencia, ¿verdad? También la de la trascendencia. Pero ¿qué es la soberanía de Dios? ¿O qué significa la palabra soberanía? La soberanía, hermanos, en este caso de Dios, representa la capacidad de Dios de poner en práctica su santa voluntad o su supremacía. Es decir, el Altísimo, el Señor del cielo y la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que Él quiera hacer. Eso es a lo que referimos con la soberanía. Es este poder que Dios tiene de hacer todo lo que Él se haya resuelto en hacer. Al ser Dios un ser absolutamente soberano e independiente, Dios hace lo que Él quiere. ¿Amén? ¿O no amén? Él hace lo que Él quiere. Nadie puede disuadirlo. Nadie puede obstaculizarlo. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Y me dice amén cuando lo tiene. Isaías 46, verso 9 y 10. Estamos hablando sobre el significado de la definición de soberanía en el caso de Dios. Isaías 46, 10, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Ok, muy bien. Ya escuché. Dice así, leo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay, dígalo, y no hay, ¿dónde hay otro Dios? ¿Lo hay? ¿Existe otro Dios? No. Y nada hay semejante a mí. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que se me ocurra. Algunas cosillas. ¿Qué dice ahí? Todo, diga conmigo, todo lo que quiero. Eso es, ese versículo nos está hablando sobre la soberanía de Dios. Es decir, Dios tiene todo el poder de hacer lo que Él quiere. Imagínense, hermanos, que en la antigüedad han escuchado del rey Nabucodonosor. ¿Sí? ¿De dónde era rey? Gracias, Estrellita. No me van a decir que de Israel, no, de Babilonia. Era un hombre, hermanos, poderosísimo. Era un hombre dentro de los límites, dentro de las cosas de la tierra. Era un hombre con mucho poder. Es más, Babilonia, hermanos, en el mundo antiguo hay lo que se llaman las 7 maravillas del mundo. ¿Verdad? ¿Alguien ha escuchado esto? Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo y eran los jardines colgantes. Y a mí me llamó la atención y tratado de buscar imágenes de cómo será ese tipo de arquitectura, ¿verdad? De los jardines colgantes. Pero Nabucodonosor, hermanos, siendo el rey de Babilonia, dice en Daniel, y vamos a Daniel, por favor, Daniel capítulo 4, verso 34 y 35. Nabucodonosor declara, ya no dije nada, declara lo siguiente en estos versos, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Recordemos, para que sea un poquito de contexto, Nabucodonosor, como les digo, fue un rey
muy poderoso de Babilonia, del imperio babilónico. Y dice la palabra que llegó un momento en que se llenó de orgullo y de soberbia y dijo, todo esto que yo veo aquí, imagínense hermanos, qué clase de imperio tenía este hombre. Dice, esto es porque yo lo hice, yo me lo gané, yo. Pero dice la palabra que Dios por esa soberbia castigó a Nabucodonosor y lo hizo pasar, hermanos, un tiempo, creo que fueron 7 años, donde lo convirtió prácticamente Dios en una bestia. Y Nabucodonosor andaba como un loco en el bosque, le crecieron las uñas, le creció el pelo, o sea, era una persona sin razón por su soberbia. Pero dice la palabra en estos versos 34 y 35, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo, y mi razón me fue. ¿Por qué su razón fue de vuelta? ¿A dónde miró Nabucodonosor? Al cielo, porque él había puesto anteriormente su mirada ¿a dónde? ¿Verdad? Ok. Y bendije ¿a quién? Ahora sí. Mira los cielos, se le he resuelta, de vuelta la razón. ¿Y qué dice? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ojo, ahora sí, ya entendió, cuyo dominio es sempiterno. Estamos en el verso 34, ¿sí? Amén. Daniel 4:34. Y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, ¿quién es él? Dios. Hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vea, hermanos, cómo le fue de vuelta la razón a Nabucodonosor después de este tiempo, hermanos, de locura, de arrastrarse como un animal. Hermanos, porque estamos hablando de un rey. ¿Cómo se visten los reyes? ¿Cómo andan los reyes? ¿Verdad? En esta época tenemos ya pocas monarquías, más que todo en el continente europeo. Pero ellos andan, ¿verdad? Se cuidan su vestimenta. No sé si alguno ha leído acerca de la que falleció, la reina Isabel II, ¿verdad? Cómo cuidaban meticulosamente su forma de vestir, ¿verdad? Todo tenía, ¿verdad? Su apariencia, cómo hablaba, cómo se conducía, ¿verdad? Ellos no pueden expresarse así como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si tenemos, lloramos, no, ellos tienen un protocolo para todo eso, o sea, porque ellos tienen una investidura de soberanos. Y este hombre, hermanos, cayó en la locura porque se llenó de soberbia y de orgullo. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos en la soberanía de Dios, pero decimos, esto que tengo es porque yo lo trabajé? Y nos pasa muchas veces como Nabucodonosor. No reconocemos, hermanos, que de quien viene la fuerza y que de quien viene el trabajo y de quien viene la provisión es de Dios. Pero este hombre, gloria al Señor, recobra la cordura y reconoce quién es Dios y su soberanía. La soberanía divina, hermanos, significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Él es Dios en nombre, así como en todas las cosas. Él es Dios. Él es un ser superior, supremo. Él dirige todas las cosas y como dice Efesios capítulo 1, verso 11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que Él quiere según su voluntad. En medio de la aflicción que Dios permitió en la vida, y recordemos a Job, que fue
ahora el capítulo que Magali leía, el capítulo 12, leía cómo Job hablaba sobre la soberanía de Dios. Si podemos hablar de una persona, de un ser humano que sufrió en la vida, hermanos, fue Job. Levánteme la mano, ¿quién ha sufrido como Job aquí? ¿Ah? Hermanos, le fue quitada sus bienes materiales. Le fueron quitados sus hijos y sus hijas. Su esposa, hermanos, en vez de ser su consejera, lo mandó a morirse. O sea, la compañera de vida, imagínense, ¿verdad? Yo que tengo un esposo, hermanos, que para la gloria del Señor es un hombre es mi consejero. Él es cuando en mis momentos de dificultad yo vengo a él y él me da palabras de bendición, hermanos. Qué triste que la persona que está a la par de uno, que venga y le diga a uno, hágase un favor y muérase. ¿Qué le dice la mujer? Maldice a tu Dios y qué. O sea, imagínense todo por lo que estaba pasando Job, hermanos. Que la persona que a uno lo ama, bueno, que en buena teoría lo ama, le diga a uno, hace un favor y mueras, hermanos. Y no solamente eso, sino que hasta se enferma, ¿verdad? Job dice que le vino como una sarna, una cosa ahí desde la punta de la cabeza hasta el dedito. Y pasaba como, ¿alguno le ha pasado en algún momento que le da una alergia en el cuerpo? ¿Ah? Qué cosa más terrible, hermanos. Y usted se echa, llega hasta los, ¿cómo se llama? Hasta las curas más locas que pueden haber, ¿verdad? Y está usted ahí con el sarpullido y se echa alcohol. El alcohol no le va a hacer nada. El alcohol lo que hace es que provoca una reacción y da como un escozor, pero el alcohol al final no le alivia, no le está haciendo nada a ese sarpullido. Bueno, imagínense que en el caso de Job, hermanos, nadie de nosotros, de los que estamos aquí, hemos padecido como Job. Y sin embargo, hermanos, ¿qué pasa con Job? Vamos ahí al libro sapiencial de Job. Job capítulo 42, 2. Después de que Job había pasado por todo lo que había pasado, perdiendo su familia, sus bienes materiales, sus hijos, su salud, vienen unos disque amigos y le dicen: Job, probablemente el problema tuyo es que has pecado y todo lo que está recibiendo es a consecuencia del pecado. Nosotros entendemos cuando leemos este libro que no fue por pecado. ¿Quién permitió que esto le pasara a Job? Pregunto. ¿Ah? ¿Ustedes creen que fue Dios? ¿Cuántos creen de los que están aquí que Dios permitió que a Job le pasara todo eso? Levánteme la mano si usted lo cree. Ok. Sí, hermanos, fue Dios. Claro que sí. Dios en su soberanía, hermanos, Él no provoca el mal en nosotros, pero lo permite. ¿Por qué? Vamos a ver el resultado de lo que pasó con Job. Capítulo 42, verso 2. Yo conozco, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Había un propósito para la vida de Job, hermanos, en cuanto él tenía que pasar por esas dificultades, por esos malos momentos. ¿Fue Job quien provocó esto? No. Dice la palabra que ¿cómo era Job? Un hombre ¿qué? Recto, justo, ¿verdad? Dios, hermanos, en su infinita soberanía, muchas veces permite que hayan cosas en nuestra vida para que haya un propósito especial y específico. Y en el caso de Job, dice Job, de a oídas, pero ahora
¿verdad? Mis ojos te ven. ¿Cuántas veces caminamos nosotros nuestra vida cristiana oyendo, ¿verdad? Oyendo lo que hablaba Keila ayer. Oímos. Pero hermanos, dejemos de ser oidores para ser practicantes de la palabra y reconocer la soberanía de Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Porque se acuerdan que aún Job en su momento de dificultad, hermanos, desafió a Dios. Y Dios le dice a Job, no venga, Job. ¿Cómo que es eso que usted me va a desafiar a mí? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas donde yo le puse cuando yo puse el límite al mar? Hermanos, muchas veces nosotros, aún en los momentos de prueba, estamos peleando con Dios porque no queremos entender que la soberanía de Dios está primero que nosotros, que nuestra voluntad. El día que nosotros decidimos entregarle nuestro corazón al Señor, ahí decidimos entregarle no solo nuestro corazón, sino nuestra voluntad. Finalmente Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Ahora, Dios es soberano. ¿Ya entendimos eso, sí o no? ¿Entendimos qué significa la palabra soberanía? ¿Sí? Ok. Ahora, aunque en la supremacía o en la soberanía de Dios no hay restricciones, porque Dios hace lo que Él quiere, ¿sí o no? ¿Ok? Hasta la soberanía de Dios, hermanos, tiene parámetros. No tiene restricciones, pero sí tiene parámetros. ¿Y de qué quiero hablarles con esto? Esto sería el segundo punto. Los parámetros de la soberanía de Dios. En última instancia, hermanos, Dios tiene completo control sobre todas las cosas. Aunque Él puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos según las leyes que Él ha ordenado. ¿Ok? Estamos claros con eso. Pero eso quiere decir, hermanos, aunque Dios tiene todo el poder de hacer lo que Él quiere, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Y yo hablaba con esto ayer con mi hija Keila, y ahorita les voy a explicar un poquitito más de esto, pero creo que es necesario que lo mencionemos. Debido a que Dios es inmutable, ¿qué es inmutable? ¿Ah? Hermana Patricia, ¿qué es inmutable? Ok. Ronald, ¿qué es inmutable? ¿No? Que no cambia. La palabra inmutable es que no cambia. Los seres humanos somos mutables. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos, ¿verdad? Pero Dios no cambia. No se preocupe, que estamos para aprender. ¿Ok? Inmutable es que Dios no cambia. Dios es el mismo, dice la palabra, de ayer. Dios no se hace más viejo ni más joven, ¿verdad? Dios es el mismo de siempre. Aunque Dios, hermanos, debido a que Dios, es inmutable, sus palabras van a reflejar o deben de reflejar su integridad. Vamos a Números 23:19. Estamos hablando de los parámetros con los cuales se rige la soberanía de Dios. Números capítulo 23, verso 19. Dice la palabra. ¿Lo tenemos? Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Debido a que Dios es inmutable, hermanos, sus palabras, lo que Él decrete, hermanos, deben reflejar su integridad. Hebreos 6:18. Hebreos 6:18 dice así:
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, hermanos, que aquí quiero referirme con estos versículos, Dios no puede mentir. Dios es soberano, pero su soberanía está con ciertos parámetros, hermanos, o tiene parámetros, como por ejemplo que Dios no puede mentir, porque puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que si pensamos en la soberanía de un hombre, ¿qué pasa? ¿Verdad? Muchas veces los hombres prometen, ¿sí o no? Los reyes prometen, ¿y qué pasa? Entonces, ¿son qué? Mentirosos. Pero en el caso de Dios, hermanos, dice la palabra que Dios no puede mentir. Si Él lo prometió, si Él dice que lo va a hacer, Él lo hace. Hermanos, Dios continúa siendo veraz. Él cumple las promesas que Él hace. A veces la gente dice, es que qué raro, ¿por qué Dios me prometió esto y no lo ha hecho? ¿Es acaso Dios mentiroso? No, hermanos. Es que nosotros no hemos creído a su voluntad y a su soberanía. Y cuando Dios, hermanos, hablamos de soberanía, es que Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere. No cuando nosotros le decimos. Por ahí ustedes han escuchado un capítulo o algo que sucedió. Tal vez algunos lo han escuchado, tal vez algunos no. Pero ustedes se acuerdan de un hermano que se llamaba, era un ministro de alabanza, creo que guatemalteco, que se llamaba Julio Melgar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Él murió, ya hace como unos 5 años, creo, para abril del 19, murió él. Él murió, creo que era de un cáncer en el páncreas muy agresivo. Y entonces hubo una vez una reunión de cristianos donde la gente empezó a orar por él y hubo alguien que muy atrevidamente y tal vez en ignorancia vino y dijo, oró por él y clamaba y reclamaba sanidad por este hombre y esta persona decía, no aceptamos un no por respuesta. Pienso que tal vez muchas veces nosotros con muy buenas intenciones decimos cosas equivocadas, ¿verdad? Y esta persona decía, no aceptamos un no por respuesta. Declaramos y decretamos la sanidad de este hermano. ¿Y qué pasó con él? Porque hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. No podemos ser, hermanos, tan atrevidos de decirle a Dios, no acepto un no. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Les voy a contar algo que me pasó hace unos días. Estaba yo sacando la basura de mi casa y ustedes saben que a veces la basura tira unos gusanitos, ¿verdad? Unos gusanillos ahí feos, bastante desagradables. Y la tenía la basura en la cochera y me pasó algo. Cuando veo yo, habían un montón de hormigas comiéndose en los gusanillos, ¿verdad? Entonces yo agarro la bolsa de la basura para sacarla y cuando yo nada más vi, hermano, se me encaramaron, no, es más, no lo vi, nada más lo sentí, me picaron las hormigas. Son de esas hormigas negras que pican rico, ¿verdad? Vean, hermano, me dio un colerón que yo agarré la condenada hormiga y la maté y empecé a echarles agua, ¿verdad? Entonces yo pensaba, vale que Dios es tan misericordioso, hermanos, porque nosotros, dice la palabra, que el ser humano es como nada. Somos como nada, hermanos. Y yo veía esas hormiguitas y agarré y les eché, yo sé que estaban ayudándome a comerse los gusanillos esos, pero me dio cólera que me picaron un pie, me picaron la mano y yo las deshice. Si Dios quisiera, hermanos, en su infinita soberanía, arrasar el mundo y todos los seres humanos, Él lo podría hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Tenemos que tener cuidado. Por eso les decía, el tema de la soberanía de Dios es un tema
queda mucho para pensar, mucho para escudriñar la palabra. Pero gloria a Dios, porque aunque Él es soberano, hay parámetros que regulan esa soberanía. Porque también está otro atributo de Dios que se llama la misericordia. Y dice la palabra, si no hubiera sido por la misericordia del Señor, ¿qué hubiera sido? Ya hubiéramos sido consumidos. Otro parámetro, hermanos, es que Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún elemento en la naturaleza de Dios que pueda ser tentado para que Él haga algo malo. ¿Qué dice Santiago 1:13? Estamos hablando de los parámetros con los que se legisla la soberanía de Dios. O sea, Dios, el primer parámetro es que Dios es verdad y Él no puede mentir. Si Él dijo que lo hace, Él lo hará. El segundo parámetro, hermanos, es que Dios no va a hacer nada motivado por el mal. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El único que tienta, ¿quién es? El enemigo, Satanás. Dios puede hacernos pasar por pruebas, pero Él dice la palabra que con la prueba Él da. ¿Qué da, hermana Grace? La salida. ¿Verdad? ¿Qué busca Satanás con la tentación? Hacernos caer y revolcarnos otra vez en el pecado. Pero ¿qué hace Dios con la prueba, hermanos? Que salgamos con un propósito para la gloria de Dios. Aunque Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a nadie. De hecho, Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Dios, hermanos, no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Aunque Él es soberano, Él no se va a contradecir. Dios permanece fiel a sus promesas y a sus pactos. Y eso de los pactos es otro tema, hermanos. Se habla, cuando la Biblia nos habla de pactos, los pactos se hacen entre personas iguales. ¿Ok? ¿Verdad? Cuando hablamos de pactos, se hacen pactos entre personas iguales. En la antigüedad, ¿verdad? Alguien pactaba, ok, digamos, yo voy a pactar con mi hermana Grace me va a vender una propiedad y yo pacto con mi hermana Grace de pagarle la propiedad. Es decir, estamos hablando de dos personas iguales y en iguales condiciones. Ella tiene una propiedad y yo tengo el dinero para pagar. Nosotros, hermanos, no podemos hacer pactos con Dios. Dios sí puede hacer pacto conmigo, porque Dios sí va a cumplirlo, porque Él no miente. Pero hermanos, yo no puedo ver, hermanos, mucha gente dice, Señor, yo voy a pactar contigo y voy a hacer esto y esto, hermanos, al final, ¿qué terminamos haciendo? Nada. Porque los pactos se dan entre personas iguales. Yo no soy igual que Dios, hermanos. Yo no soy soberana igual que Dios. Yo miento. Yo soy un ser humano. Fallo. Me veo tentada. Dios no puede ser tentado. Yo sí.
Ve como muchas veces practicamos y pensamos y escuchamos cosas y las dejamos asimilar en nuestras vidas porque no escudriñamos la palabra, hermanos. Por eso estamos aquí, para escudriñar la palabra, para que nosotros seamos libres de tantas cosas a veces que escuchamos equivocadas. No es que mucha gente que ha pactado con Dios al final terminan, hermanos, frustrados porque vieron que no pudieron hacerlo, hermanos. Porque se creyeron en la calidad o en la capacidad de poder enfrentarse a Dios y un tú a tú. ¿Qué hombre, hermanos, ha podido tener un tú a tú con Dios? Vea que Dios en su infinita misericordia, cuando Moisés le dijo, Señor, yo te quiero ver, le dice, vea, está bien, voy a permitirte, pero no te voy a permitir que me veas cara a cara. Porque cuando tú me veas cara a cara, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué permitió Dios que viera, que Moisés viera? La espalda de Dios. Yo no sé cómo es la espalda de Dios, hermano. Pero, es decir, no le vio en plenitud. Le permitió ver un vislumbre de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse y Él permanece fiel a sus pactos. ¿Qué dice Malaquías 3:6? ¿Lo tenemos? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo, Jehová, no cambio. Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace. Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos prometemos? Ahorita que venimos entrando al nuevo año. Yo no sé si todavía la gente practica eso de los propósitos de año nuevo. Pero antes la gente lo hacía mucho, ¿ya? Y entonces los cristianos, ¿cuáles eran los propósitos de año nuevo los cristianos? Leer más la Biblia. Señor, este año sí voy a leer la Biblia. Señor, este año sí me voy a congregar. Señor, dice mi mamá tiene ese criterio y a nosotros nos los ha inculcado. Ella nos dice, tengan palabra. Tengan palabra. Si usted dice que va a llegar, llegue. La palabra lo dice, ¿no? Que tu hablar sea así, o sea, no. Una promesa, hermanos, es tan valedera como la persona que la hace. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. Él no cambia. Su palabra no cambia. Dios no revoca lo que ha dado ni desecha a quien Él escogió. ¿Qué dice Romanos 11:29? Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no puede, hermanos, y escuche claramente esto, Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Dios no puede perdonar el pecado mientras este pecado no haya sido pagado. Debido a que Dios es justo, no puede simplemente, como decimos los humanos, ¿verdad? O las personas, hagamos borrón. Aquí nada pasó, ¿verdad? O la gente que el año de jubileo, ya no voy a pagar nada. Bueno, si usted usa kipá y tiene todo eso, crean el año de jubileo. Yo no sé si ustedes algunos escucharon eso, hermana Grace, ¿verdad? El año de jubileo. Era la persona que tenía deudas y no pagaba. Bueno, si usted es judío y se llama, no sé, Rubén y tiene un apellido ahí raro, ¿verdad? Ok. Pero aquí yo creo que todos comemos gallo pinto, ¿ah? Ok.
No es hacer borrón y cuenta nueva, hermanos. ¿Verdad? A veces le decimos a la gente, venga Cristo y Él le va a perdonar de todos sus pecados. Sí, venga Cristo y Él le va a perdonar, pero usted hay algo que se llama una sinergia. Hay una actuación por parte tanto de Dios como la del ser humano. Sí, Dios me va a perdonar mis pecados, pero ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirme de mis pecados? Confesarlos y arrepentirme. Apartarme. Arrepentimiento significa, viene del griego metanoia, que es cambio de mente. O sea, si yo vengo pecando, yo vengo por este camino, el arrepentimiento me dice no es que yo voy a seguir aquí, sino que ya yo cambio completamente. Y yo actúo diferente. De eso se trata. No es simplemente venga el Señor y el Señor le va a perdonar sus pecados. No, debe de haber un actuar por parte de la persona. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, es un versículo muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, hermanos. Todo aquel que ha pecado tiene que pagar un precio, ¿sí o no? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecados. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan allá en Mateo capítulo 26 cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan cuando Él estaba orando? Era en su momento, uno de los momentos más difíciles en el cual Jesús pasó. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Recordemos quién es Jesús. No. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién lo está diciendo? ¿Y quién es Jesús? ¿Ah? El Hijo de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Tú eres soberano. Jesús reconoce la soberanía del Padre. No se haga mi voluntad, sino que se haga. Y Liliana mencionaba ahorita la oración que muchas veces hemos escuchado, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Cuál es la oración? La oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Ajá. ¿Qué dice más? Padre nuestro, en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en los cielos. Ahí estamos hablando de la soberanía de Dios. Pero muchas veces no queremos, hermanos, rendirnos ante la soberanía de Dios. Cristo, hermanos, tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual. La justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado. Porque como les digo, hermanos, la soberanía de Dios, hermanos, está con ciertos parámetros que tiene que cumplir. Como les digo, Dios no simplemente tiene que decir, bueno, los voy a perdonar, borrón y cuenta nueva. No, alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que pagar por el pecado cometido. Como yo lo hablaba, creo que la semana pasada, ¿verdad? Acerca de la perfección de Dios. Adán no pudo. Noé no pudo. Abraham no pudo. Moisés no pudo, hermanos. Pero ¿quién sí pudo? Jesucristo, el varón perfecto. Él fue, hermanos, quien pagó. Dice la palabra que el que no pecó por nosotros lo hizo pecado.
Alguien tenía que pagar, hermanos, por nosotros, por nuestro pecado. ¿Y ese se llama quién? Jesucristo. Dios no puede forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo de salvación eterna. Hermano, la salvación es un regalo, es un acto, hermanos, de libre elección del ser humano. Vamos a Juan capítulo 1. Verso 11 y 13. A las 13, perdón. Juan capítulo 1, del 11 al 13. Leo para ustedes. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? ¿Qué les dio? El poder, la potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando una persona, hermano, escoge responder con fe, recibiendo a Jesús en su vida, esta persona se convierte en una nueva criatura. Aunque Dios es soberano, hermanos, Dios no nos va a obligar a nosotros a tomar la decisión por Cristo. Amén. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios tiene todo el poder, hermanos, de hacerlo. ¿Sí o no? De obligarnos a recibirle. Pero, hermanos, Él no lo hace. Porque Él quiere que nosotros le escojamos por amor. Porque hemos entendido lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Aunque la soberanía de Dios, hermanos, es infinita, como Dios es infinito, el uso de su poder está delimitado por sus otros atributos. Como les digo, ningún atributo es más que el otro. ¿Verdad? Porque muchas veces predicamos de un Dios de amor, 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 amor. ¿Verdad? Y para la otra semana, pastor, ¿cuál es el próximo atributo? Amor. Amor. Pero también Dios es justo, ¿sí o no? Por eso les digo, si Dios podría hacerlo, hermanos. Dios podría decirnos, no, está bien, Adán pecó, pero a todos estos los voy a perdonar porque quiero. Él lo podría hacer, ¿sí o no? Pero iría en contra de su justicia. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Hay un resultado, hermanos. Dios entonces estaría contradiciendo. Estaría ahí como en una lucha de poder. ¿Cuál puede más? ¿Su misericordia, su justicia? No. Dios, hermanos, no se va a poner en conflicto con su propia naturaleza. Características como la veracidad o la verdad de Dios, la bondad, la fidelidad, la justicia y el amor definen cada una de las acciones de Dios. Dios no tiene amor, ¿verdad que no? Dios es amor. Dios es amor. Características, hermanos, que nos muestran quién es Dios. Si un atributo estuviera desproporcionado o fuera mayor o exagerado que alguno otro, hermanos, ¿sabe qué pasaría en ese caso? Habría un caos. Si Dios fuera más justo que misericordioso, habría un caos. Porque, hermanos, si hablamos de justicia, ¿cómo imparte un juez justo la justicia? ¿Ah? ¿Cómo imparte un juez justo la justicia? Castigando al culpable, ¿no? Levánteme la mano, ¿cuántos han sido culpables de pecado? Levánteme la mano. Entonces, ¿cuántos merecemos castigo? Pero ahí, hermanos, imagínense, como les digo, Dios hubiera hecho, ¿verdad? Estoy hablando de una metáfora, un ejemplo, como yo hice con las hormiguitas. ¿Cuántas me picaron?
Como 3 hormigas. ¿Cuántas pagaron el precio? Imagínense, hermanos, a un Dios en minúscula, ¿verdad? Porque Dios no es así, nuestro Dios no es así, que favoreciera más a una persona que a otra. ¿Ah? Que bueno, que dice, bueno, vamos, este tiene más plata, vamos a favorecerlo más. O bueno, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, creo que era, ay, un predicador hindú, creo que era que usted leía mucho antes. No sé si usted se acuerda cuál era. Meltari. Llegó una vez Meltari, no sé si ustedes en algún momento han leído acerca de este hermano, era un evangelista, ¿verdad? Llegó a Estados Unidos y le dice un predicador de Estados Unidos, ay hermano, vieras cómo oramos nosotros por ustedes allá en la India. Indonesia, gracias. En Indonesia, es que pobrecitos ustedes, cómo padecen de hambre y cómo padecen de esto y cómo padecen de aquí. Vieras cómo nosotros oramos por ustedes. Y le dice él, voy a ver si trato de no cambiar la historia. Le dice, hermano, más bien nosotros estamos orando por ustedes porque pobrecitos ustedes. Qué triste vivir en tanta opulencia. Qué triste vivir en tanto acomodo, hermanos. Ay, gloria a Dios, porque yo nací en Costa Rica, soy bendecidísimo. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Hoy que dicha que no nací en China, porque si no me estuvieran persiguiendo. Pero bueno, usted vive en un país libre, ¿qué está haciendo? Y qué raro los que viven en China y en Corea van y predican, hermanos, a costa de sus propias vidas. Hechos 10, 34 al 35. Entonces, abriendo Pedro la boca, dijo, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Recuerdas en verdad que Pedro tenía un conflicto con un hombre que era gentil? Dios lo llamó a que fuera a predicarle a este hombre y Pedro decía, no, es que cómo yo voy a juntarme con un gentil, con uno que come cosas inmundas. Pero Pedro era bandidillo, ¿verdad? Porque en un momento Pablo le llama la atención, le dice, Pedro, qué raro que sos vos. Con los judíos no comes cerdo, ¿verdad? Y haces todo lo que hacen los judíos, pero con los gentiles, si tenés que comerte el chicharrón, ¿verdad? Los parafraseando, ¿verdad? Te comes el chicharrón. Pero vean, hermanos, muchas veces lo que provoca en nuestra vida la religiosidad. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios no favorece a aquel que porque le cae bien, que porque sus bienes materiales. No, hermanos, gloria a Dios, porque si no, yo creo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. En cambio, Dios nos acepta, hermanos, recibiéndonos en una relación justa mediante la fe en Jesucristo. Jesús lo declaró, nadie puede venir al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay ninguna otra forma, hermanos, de que podamos llegar al Señor, a Dios Padre. Bueno, voy a diezmar mucho para que Dios se ponga contento conmigo. Nada. Bueno, voy a ayunar mucho, voy a ayunar más que Liliana. Nada. Voy a congregarme mucho, hermanos, hasta los días que no hay culto le voy a decir al pastor que voy a venir a ayunar. Nada, hermanos, todas esas cosas las hacemos por amor, no para ganarnos el favor de Dios. Porque la única forma de ganarnos la gracia y la misericordia de Dios es por medio de Jesucristo. A uno le duele, hermanos, que a un cristiano, no solamente la iglesia tradicional, busque alguna manera de llegar a Dios. No hay forma de llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Por la soberanía de Dios tenemos libre elección y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Porque
que hablando acerca, hermanos, de la libre elección, sí, podemos entender que en el caso de Job, Dios permitió todo esto para un propósito superior. Pero a veces estamos pasando, hermanos, por situaciones, por pruebas o por situaciones difíciles por nuestra mala cabeza. ¿Verdad? Porque aquí podríamos salir diciendo, bueno, entonces todo lo malo que me pasa es porque Dios lo permitió. Y no es así. Si no, pregúntenle a David. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. David tenía que estar adelante en el ejército peleando, pero el muy bandido se quedó en el palacio, arriba, ¿verdad? Viendo lo que no tenía que ver. ¿Verdad? Había una mujer en otro edificio bañándose. ¿Cómo se va a bañar una mujer? ¿Cómo se baña uno? ¿No? Desnudo. Ah, pero ¿qué pasó con David? Y hubieron consecuencias para su vida, hermanos. ¿Ah? Es como aquella que dijo, ay Dios, si sabías que yo iba a pecar con mi novio teniendo relaciones, ¿por qué no lo impediste? No, hay algo que se llama la libre elección, hermanos. Ay Dios, ¿por qué me permitiste robar si sabías que me ibas a mandar a la cárcel? Hay algo que se llama libre elección, hermanos. ¿O es que acaso usted no sabe que robar es pecado o que está mal? Hasta la gente de afuera lo sabe, ¿no? Entonces hay cosas, hermanos, que tenemos que entender que son el resultado de nuestras malas decisiones. Ahora, quiero ir avanzando. ¿Qué papel juega la oración en la comprensión de la soberanía de Dios? Porque entonces, si Dios hace lo que Él quiere, entonces ¿para qué voy a orar? Podría decir alguien, ¿no? ¿Sí o no? Si Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿para qué le voy a orar? Bueno, la oración es un aspecto fundamental para entender la soberanía de Dios en nuestras vidas. A través de la oración nos comunicamos con el Señor, ¿no? Con nuestro Padre. Y reconocemos su soberanía, como lo mencionábamos ahora. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. La Biblia nos anima a orar, por eso tenemos que orar primeramente, ¿no? Y llevar nuestras preocupaciones ante Dios. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 7? Lo voy a leer en la versión internacional. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración, hermanos, con respecto a la soberanía de Dios, nos permite confiar en que Dios está en control. ¿Sí? Dios está en control. ¿Cuántos han pasado momentos de prueba muy difíciles? ¿Verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos en esos momentos de prueba? Hay que pedirle al Señor sabiduría. Y que se haga la voluntad del Señor, hermanos. Porque esa voluntad, ¿cómo es? Es buena, es agradable y que es perfecta. La oración nos permite confiar en que Dios está en control, hermanos, y también la oración, por medio de la oración, nosotros vamos a recibir paz. Por eso es que oramos, hermanos. Porque vamos a recibir paz. Dice que Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes con paz. También le voy a decir por qué tenemos que orar. Porque la oración, hermanos, es un acto de humildad. Yo no sé usted cómo ve la oración, pero la oración es un acto de humildad. Antes, yo no sé ahora, pero ¿se acuerdan cómo veníamos a la iglesia y cuál era nuestra posición de orar? Ahora no. Yo no quiero decir
que es por soberbia. Pero en muchas religiones la gente ora ¿cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque reconocen su posición. A veces nosotros no queremos ya ni arrodillarnos, hermano. Pero ya eso tiene que nacer de su corazón. Es un acto de humildad y sumisión ante la soberanía de Dios. Cuando oramos, reconocemos que Él tiene el poder y la sabiduría para responder nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad perfecta. Jesús mismo nos enseñó a orar, ¿verdad? En el Padre Nuestro, cuando Él declaró, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta súplica, hermanos, esta oración muestra nuestra disposición a someternos a la soberanía de Dios y buscar su voluntad por encima de nuestra voluntad. Algunos ejemplos de la soberanía de Dios para concluir. La historia de José. ¿Han escuchado ustedes la historia de José? ¿Sí? En el relato que encontramos en Génesis sobre José, vemos cómo Dios utilizó las adversidades. ¿Se acuerdan cómo sus hermanos qué hicieron? Lo tiraron primero en una cisterna, ¿verdad? Luego, porque querían ver cómo lo mataban. Luego, bueno, un hermano dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a planear otra cosa, vamos a venderlo. Y lo venden. Luego llega a la casa, llega a Egipto, llega a la casa de Potifar. ¿Y qué pasa? Potifar, haya gracia en Potifar. Potifar le da ahí como el mayordomo, ¿verdad? Super mayordomo. ¿Qué pasa con José? Estaba muy guapillo y entonces la esposa de Potifar empezó a seducirlo. Como José no se dejó y huyó, ¿qué pasó? Lo aplaudieron, ¿verdad? Potifar lo aplaudió y no. ¿Qué pasó con José? Fue a la cárcel. En la cárcel tiene dos compañeros. Estos hombres tienen sueños. Dios le revela a José el significado de los sueños. José le dice a uno de sus compañeros, acuérdese de mí. ¿Y qué pasó? Se le olvidó. Pasaron 2 años. Imagínese, ¿qué es que usted le diga a alguien, acuérdese de mí? Hasta los 2 años después se acordó el hombre. Y porque el faraón tuvo un sueño terrible y él se acordó. Si no, todo lo que pasó José, hermanos, fue por un propósito superior. Ahí vemos la soberanía de Dios. Al final José, hermanos, pudo perdonar a sus hermanos porque también Dios quiso enseñarle humildad a José. Porque José tal vez en su juventud, eso, llegó y les dijo, vea, yo me soñé que ustedes se humillaron, ustedes eran las estrellas y se humillaron. Y hasta, ¿sabe quiénes más se humillaron delante de mí? Papá y mamá. Hermanos, a cualquiera le cuentan eso. Usted dice, qué rajón. No le va a agarrar usted tirria a alguien así. José necesitaba aprender humildad. ¿Ustedes creen que aprendió humildad ahí? Dicen que la cárcel es uno de los lugares, la cárcel y el hospital es el lugar en donde la gente tiene que aprender humildad, ¿verdad? Él pudo perdonar a sus hermanos y afirmar, José lo dijo, que Dios transformó el mal, ¿en qué? En bien para salvar a muchas personas. Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. Muchas veces nuestras pruebas, por más difíciles que sean, son con el propósito, hermanos, de que la salvación llegue a otros. ¿Por qué? Porque si ellos se hubieran quedado allá, ¿verdad? En la tierra que estaba con su padre, sus hermanos, y José no hubiera tenido ningún poder ahí, ¿qué pasa? Estas personas probablemente hubieran muerto de hambre. Ok. La historia de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Quién era Ruth? Primero le voy a decir que Ruth no era del pueblo de Israel. Era una moabita.
era de Moab, o sea, no era el pueblo de Israel. Pero bueno, se casa con un israelita, muere su esposo, muere su suegro y ella se queda con su suegra. Y su suegra le dice, vea Ruth, haga una cosa, váyase, devuélvase a su pueblo, porque yo no tengo nada que ofrecerle. Se me murieron mis hijos, se me murió mi esposo. Y Ruth viene y le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Renunció a todo eso. Y se viene con Noemí al pueblo, ¿verdad? A la casa de pan, donde Noemí se había ido. Eso es otra enseñanza, hermanos. Noemí junto con su esposo y sus hijos salen de la casa de pan, Belén, eso significa Belén, casa de pan, y se van para otra tierra. Y ahí padecen de hambre y padecen de muchas circunstancias. Noemí se devuelve. Ruth encuentra a Boaz, quien la toma por esposa, y entonces de esta manera ella, hermanos, se vuelve pueblo de Israel. ¿Y Ruth quién era, pastor? ¿Ah? ¿La bisabuela de quién? No, de David. Y por ende, por la línea de Ruth, hermanos, ajá, por ende, la línea de sanguínea de Jesús viene por ahí. Imagínense una mujer que no era ni el pueblo de Dios. Por eso Dios no hace acepción de personas. Es que lindo lo que es Dios. Imagínense, ¿verdad? La soberanía de Dios. Hermanos, mi esposo siempre ha dicho que él ve a Dios como formando nuestra vida como en un rompecabezas. Nosotros muchas veces solo vemos las piezas sueltas. Dios ya sabe cómo va a quedar el rompecabezas. Es así, ¿verdad, amor? Como me lo dices vos. Esa es la forma, o sea, Dios ya tiene el rompecabezas completo. Nosotros solo vemos partes. A veces por eso no lo entendemos. Pero cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, tenemos que descansar en eso, hermano. Tener paz en nuestro corazón. La vida de Moisés es otro caso, hermanos, donde vemos desde el principio, cuando Moisés nace, como es libertado por medio de su mamá, ¿verdad? Que lo manda, ¿verdad? Ahí en el río Nilo, y es salvada su vida de un castigo que había decretado el faraón de que todos los niños murieran. ¿Y qué pasa? Este hombre crece y hay traspieces en la vida de Moisés, ¿sí o no? ¿Ah? No me diga que es que se casó con Nefertiti. No, eso no existió, hermanos. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Hubieron traspiés, ¿verdad? Mató a un egipcio, ¿verdad? Y hubieron cosas en la vida de Moisés. Pero, hermanos, Dios tenía un plan específico en la vida de Moisés. Y en su soberanía, hermanos, lo llevó a ese plan, a ese propósito, y Moisés fue el libertador del pueblo de Israel a manos de Egipto. Por último, el mayor y mejor caso, hermanos, de la soberanía de Dios, el nacimiento de Jesús. En el momento más significativo de la historia, si usted lee historia y se remonta a la época en que Jesús nace, había un caos terrible, hermanos, en la tierra. Había caos político, había caos religioso, había caos social. Se puede decir que Jesús no vino en la mejor época, ¿verdad? Cuando uno como padre planea a los hijos, uno quiere como que vengan en la mejor época, ¿no? Pero Dios mandó a su hijo en la peor época. La soberanía de Dios se manifestó en el nacimiento de Jesús. Y a pesar de las circunstancias de su nacimiento, hermanos, Dios guió cada detalle para que se cumplieran las profecías y se llevara a cabo el plan de salvación. Esa es la soberanía de Dios. Yo quiero que ustedes, hermanos, de lo que hemos hablado, de la soberanía de Dios, de todo lo que implica la soberanía de Dios en nuestras vidas, de la soberanía de Dios en la oración, de los parámetros, hermanos, que cumplen con la soberanía de Dios, usted tenga paz en su corazón, que tengamos paz en nuestro corazón. Cuando algo no pasa,
o cuando algo pasa, es porque Dios lo quiso así. Y quiero terminar con un versículo que mi hija mencionó ayer, que dice Romanos 8. Romanos 8:28, que es un versículo que la gente repite muchísimo, pero que realmente no hemos visto la esencia de ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo todas, todas que son, todas, las buenas, Liliana, las malas también, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? A bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todo nos ayuda bien, amén, porque estamos bajo la soberanía de Dios. Y Él actúa, hermanos, en formas, en maneras que no podemos entender, dice un canto, ¿verdad? Que no podemos entender, pero que es necesario que nosotros declaremos lo que Dios es, las grandes obras que Dios hace, porque Él es soberano. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima, hermanos.